adoptado más tarde, si no recuerdo mal, en el 2007. ¿Y por qué? Porque la Unión Europea ha establecido como piedras angulares el principio de confianza mutua entre los Estados y el reconocimiento mutuo de decisiones judiciales. Esa es la traducción de la voluntad política. Lo que decide un tribunal italiano, yo como juez español lo voy a asumir tal cual, no le voy a poner un pero. O lo que diga un juez español no lo va a poner en duda un tribunal alemán. Eso es impensable, evidentemente, en otras organizaciones internacionales. Una breve mención a esto, porque vamos yendo de lo general a lo particular. Está claro que esos valores comunes, esas opciones políticas son clave. Otro elemento clave al que nos lleva a tener hacer esas opciones comunes y tener esos valores comunes es el concepto de Estado de Derecho. Porque luego dentro del Estado de Derecho tendremos la protección necesaria de los derechos humanos. A lo largo de más de 50 años y en más de 400 casos que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha tenido que resolver en materia de terrorismo, el Tribunal ha estructurado su discurso en torno a 3 pilares básicos. 1, la democracia; 2, la defensa del Estado de Derecho; y 3, la protección de los derechos humanos. 1, la democracia, pero entendida no como se entiende desgraciadamente muchas veces hoy día, no como simplemente la respuesta de la mayoría, sino que donde la mayoría es un sistema plural de respuesta que no puede atacar el Estado de Derecho ni los derechos humanos. Por más que se ponga de acuerdo el Parlamento español en adoptar una norma por mayoría, y yo me estoy acordando ahora, por ejemplo, en la ley de extranjería en el año 2000, los vaivenes que tuvo aquella ley a consecuencia de que la mayoría absoluta la tuviera el PP o luego ya no la tuviera en el segundo mandato y los demás grupos de la Cámara se asociasen para derribar una norma que efectivamente vulneraba derechos fundamentales, que era aquella ley de inmigración de Aznar en concreto, porque fue empeño personal suyo. La defensa del Estado de Derecho, pero entendida también de forma amplia, más allá de que bueno, las normas se elaboren de forma democrática y cumpliendo, digamos, unas formas concretas y previamente establecidas, sino que se entiende como un sistema en el que se excluye absolutamente cualquier tipo de poder en blanco para el Ejecutivo, cosa que en Estados Unidos se puede hacer, aquí no se puede hacer, de poder en blanco para el Ejecutivo y garantizando el acceso a los tribunales de justicia y la exigencia de responsabilidad a todos los niveles, y eso es muy importante insistir en ello. Y por último, la protección de los derechos humanos, porque no pueden ser derogados de forma injustificada. Está previsto en el Estado de Derecho la derogación o la disminución en la protección de aquellos derechos que se consideran fundamentales. Solo algunos pueden, esa disminución solo se puede producir respecto de algunos y siempre debidamente justificada y acorde con los principios de necesidad y proporcionalidad, si no, imposible. En enero de 2012, el Secretario General de Naciones Unidas adoptó una nueva agenda de 5 años, a 5 años vista, donde identificaba 5 prioridades claves y entre ellas estaba la de construir un mundo más seguro, fuertemente anclado en la democracia y en los derechos humanos. El año 2012 además fue el Año Internacional del Estado de Derecho en Naciones Unidas. Claro, el problema es, existe un acuerdo universal acerca de la importancia del concepto de Estado de Derecho y de que en todos los países se goce de ese rule of law, de ese Estado de Derecho, pero la definición exacta del Estado de Derecho no existe, como le pasa como al terrorismo, ni en general, ni qué es el Estado de Derecho en la lucha contra el terrorismo. Pero hay 4 principios que tradicionalmente se han incluido en ese concepto, están, digamos, instintivamente, integran ese concepto de forma instintiva, que son: 1, el gobierno y sus agentes responden del cumplimiento de la ley, eso es fundamental. 2, las leyes son claras, públicas, estables, justas y protegen los derechos fundamentales del ciudadano. 3, el proceso por el cual las normas se adoptan y se aplican es conocido de antemano, es justo y es eficiente. Y en cuarto lugar, el acceso a la justicia está garantizado por jueces que son competentes, independientes, éticos y o funcionarios de justicia que son, esto ya sé que todos nos sonreiremos, son suficientes en número, cuentan con recursos adecuados y reflejan los valores de las comunidades a las que sirven. Estos mismos principios del Estado de Derecho en general deben aplicarse
a la lucha contra el terrorismo en el marco del Estado de Derecho y a las respuestas que un Estado da en el marco del Estado de Derecho ante un ataque terrorista. La Estrategia Global de Naciones Unidas, que se implementa periódicamente y se renueva periódicamente, la Estrategia Global contra el Terrorismo de Naciones Unidas, que se basa en 4 grandes pilares, uno de ellos precisamente la protección de los derechos humanos, es básico ese pilar, el cuarto. Esa estrategia reconoce la importancia fundamental del Estado de Derecho en la lucha contra el terrorismo y reconoce 5 fuentes fundamentales de principios legales que se deben aplicar a la lucha contra el terrorismo: el derecho internacional humanitario, el derecho internacional de los derechos humanos, el derecho internacional de los refugiados, y ahí está habiendo muchos casos ante el Tribunal Europeo, lo comentaba antes el profesor Alcaide, y el derecho penal internacional. Pero esas fuentes legales no operan de forma aislada, sino que muchas veces están muy interrelacionadas. Yo recuerdo en febrero, en un encuentro de alto nivel que hubo entre Turquía y la Unión Europea, porque bueno, Turquía está bastante molesta porque no acaba de cerrarse su adhesión a la Unión, y la Unión le dice a Turquía que no hace sus deberes adecuadamente. En aquella reunión de alto nivel en febrero, pues yo recuerdo al coordinador antiterrorismo de la Unión Europea, el profesor, que es profesor universitario en Lieja, Gilles de Kerchove, que decía que es que Turquía no había hecho sus deberes, entre otras cosas porque hay muchas dudas respecto al mecanismo de extradición con Turquía, porque los tipos penales que tienen que ver con el terrorismo están descritos de forma muy amplia, muy difusa. En cualquier caso, no nos engañemos, los problemas ahora están absolutamente interrelacionados y, por ejemplo, un gran problema que hay ahora mismo de la lucha contra el terrorismo en el marco de la Unión Europea es los terroristas ya no están ni en Afganistán ni en Pakistán, ahora están en Yemen, ahora están en Sudán, pero además digamos que está comprobado cómo salen de un sitio, se entrenan, es que muchos de los instrumentos están en inglés o en francés y uno los piensa y te sale la palabra que viene en el convenio y la tienes que traducir al español, ¿no? Que se entrenan y parten de ahí para inmolarse en un sitio, para participar en un ataque en tal sitio o en el diseño de tal plan. Decía, nuestro problema, y por eso se ha creado ahora mismo una unidad nueva dentro de ese entramado que decía el profesor Alcaide, terriblemente difícil en la Unión Europea de lucha contra el terrorismo, es la red respecto al reforzamiento, ¿cómo se llama? Reforzamiento del yihadismo fundamentalista. Y es una unidad que ni siquiera es ni policial, ni de técnicos, digamos, estrictamente jurídicos, no son fiscales, no son jueces, es simplemente de gente repensando cómo atajar la refundación esa y el reforzamiento que está sufriendo ese fundamentalismo islámico y los cursos que se están produciendo de migración para reforzar la acción fundamentalista yihadista, básicamente, ¿no? Y es una unidad, ya digo, es un elemento que se ha creado nuevo dentro de la lucha contra el terrorismo en la Unión Europea y no es ni policía, ni jueces, ni magistrados de enlace como es la red judicial, ni fiscales, es simplemente ir a las causas, ir al fenómeno como fenómeno sociológico también, intentar atajarlo también desde ahí. No se puede dar cuenta de todos los principios que el Estado de Derecho o el respeto del Estado de Derecho en la lucha contra el terrorismo implicaría, pero sí al menos algunos muy importantes. El respetar el principio de igualdad y no discriminación, porque aunque parezca mentira, porque aquí en España afortunadamente eso es impensable, hay países donde todavía, dependiendo de quién es el terrorista, por así decirlo, el supuesto terrorista cuando se va a enjuiciar, merece unas garantías u otras, y eso es impensable. Las garantías de lo que llamamos el due process, aquí la tutela judicial efectiva o el juicio justo, las garantías a un juicio por un tribunal imparcial predeterminado por la ley en un tiempo razonable de tiempo, que sería un poco el resumen rápido de ese derecho a la tutela judicial efectiva, aquí en España sería impensable que no fueran las mismas para todo el mundo. Hay países donde, dependiendo de que uno proceda a una minoría o tenga una creencia religiosa o política, tiene unas o no las tiene. Y no estoy hablando del fin del mundo, estoy hablando también de Turquía, por ejemplo, la tenemos ahí, en las puertas, y es un aliado estratégico en ciertas cosas, y la consideramos plenamente europea en la OTAN, no en la Unión Europea, pero sí en la OTAN, por ejemplo, o en el Consejo de Europa, evidentemente, desde hace muchos años, ¿no?
Ese es un principio básico, por ejemplo, ¿no? Voy muy rápido porque quiero que me esté pasando el tiempo, ¿verdad? O por ejemplo, el defender a pie juntillas de que esas garantías se aplican a un proceso judicial, pero también a un proceso administrativo. Es que no es un eufemismo, es que en el Reino Unido, por ejemplo, y ha sido objeto de muchas sanciones, muchas condenas por parte del Tribunal Europeo, en el Reino Unido había un sistema que era la detención administrativa, que era tener secuestradas a las personas en sus casas sin cargos claros, sin información a sus respectivos abogados, porque todo era el imperativo de seguridad nacional y era una información confidencial sensible que no se podía dar, y además por tiempo indefinido. Y había gente que llevaba así 3 años ya. Un caso muy importante, el caso A y otros, contra el Reino Unido y otros que han venido detrás. Eso ha sido una saga, ¿no? Pues no, pues las garantías, eso de, como es un proceso administrativo, una detención administrativa, no se aplican las garantías del debido proceso porque no es un proceso judicial, pues eso el Estado de Derecho no lo permite. Técnicamente puede ser legal e incluso legítimo reducir algunos estándares de protección de derechos humanos cuando se produce un ataque terrorista, en esa lucha contra el terrorismo, cuando se produce un ataque especialmente grave o en circunstancias determinadas muy concretas. Es posible reducir esas garantías o esa protección, el grado de protección, reducirlo en ciertas condiciones, pero siempre en el ámbito europeo tenemos claro, así se estableció en el caso del Convenio Europeo de Derechos Humanos en el Consejo de Europa, y así lo ha asumido también la Unión Europea, está claro que hay derechos irrenunciables, el derecho a la vida, la prohibición de la tortura, la prohibición de la esclavitud o el principio de legalidad son intocables, no pueden ser objeto de derogación en ninguna circunstancia, incluso aunque un Estado alegue emergencia nacional no son derogables, pero es que si uno se estudia la jurisprudencia del Tribunal Europeo se da cuenta de que después de muchos años se está llegando por la vía de los hechos, aunque no lo diga el convenio, que el artículo 5, las detenciones ilegales, es igual de intocable. Porque es que sistemáticamente el tribunal, cuando trata temas de... El artículo 5 es un artículo muy grande, muy largo, donde se contienen muchas cosas. Por ejemplo, la extradición está ahí prevista. La entrega por extradición o por otras formas de cooperación judicial de una persona para ser juzgada o para cumplir condena está prevista en el artículo 5 del convenio. Y ahí están produciéndose muchos casos ante el tribunal de gente que puede ser susceptible de extradición a su estado de origen, y ellos alegan que eso va contra la prohibición de la tortura porque cuando vuelvan a su país los van a torturar. Fue el famoso caso Sadi en el caso del Tribunal Europeo, pero ha habido muchos otros. Últimamente la bucatada también, que implica además a Estados Unidos, porque quien ha pedido la extradición es Estados Unidos. Y ahí se han aceptado las garantías diplomáticas que no se han aceptado en otros casos, pero estableciendo un sistema de supervisión in situ, porque este señor lo manda a la famosa prisión X Florence, es un señor mayor con una mente muy malvada, porque está directamente implicado en los atentados del 11S, claramente muy malvado, pero que por razones humanitarias está muy mayor, tal, y que si lo mandan a esa prisión, al régimen que le sería de aplicación conforme a las normas de la prisión y al sistema americano, el señor no dura 2 días. Y ahí se han aceptado esas garantías y seguridades que ha dado el Estado, en el caso de Estados Unidos, las ha aceptado, digamos, no por primera vez, ha habido algún caso más, pero muy pocos casos el Tribunal Europeo ha accedido a aceptarlas, pero acompañado de un sistema de supervisión, que sí es algo novedoso, ¿no? Voy saltando una cosa a otra, porque quiero contar muchas cosas. ¿Se puede rebajar la protección de los derechos humanos en determinadas circunstancias en la lucha contra el terrorismo? Sí, siempre que sea proporcionado y suficientemente justificado, pero que nunca afecte a esos derechos básicos que hemos dicho que son intocables, porque el convenio no lo permite. Problemas que se están produciendo en el territorio europeo en la cooperación, en la lucha contra el terrorismo. Pues aparte de los problemas que cada Estado individualmente tiene, aparte de los problemas que los instrumentos de la Unión Europea puedan plantear, como se decía antes, la cuestión prejudicial que eleva el Tribunal Constitucional Español
al Tribunal de Justicia de la Unión por el tema de la implementación de la orden europea en territorio español. Aparte de eso, bueno, es que ha habido además malentendimiento entre las dos organizaciones fundamentales que han planteado una lucha conjunta contra el terrorismo en Europa, Consejo de Europa, Unión Europea. En 2005 se adopta el Convenio de Prevención del Terrorismo, que comentábamos antes, que es, bueno, fruto de muchas reflexiones, que era muy fácil adoptar una respuesta militar y estar de acuerdo con eso y aplaudirlo incluso, después de aquella experiencia tan horrorosa como fue el 11S, por supuesto, y encima si le siguen el atentado de 2004, todavía más, pero allí se pasaron desde 2001 a 2005 reflexionando sobre el texto de un convenio y adoptaron un compromiso muy importante. ¿Qué ocurre? Que en ese momento hay una serie, lo que yo decía antes del lobby de la Unión Europea dentro del Consejo de Europa. La Unión Europea firma en el 2005 el famoso tratado, en 2004 el Tratado de Atenas, se produce la ampliación a 10 más, que sería a la larga a 12 y ahora a 13, con la entrada de Croacia. De algunos de los estados que tenían que entrar, había muchas demandas pendientes, entre 3 estados de los que tenían que entrar acumulaban más de 10.000 demandas pendientes ante el Tribunal Europeo. Ocurre que se adopta el Convenio de Prevención del Terrorismo, incluyendo esas 3 figuras, y se plantea a la Unión Europea la puesta al día de la decisión marco de 2002 en materia de lucha contra el terrorismo. Yo comentaba antes que una cosa muy buena que tenía la decisión marco era que recogía 32 conductas que sí o sí se consideraban ofensa terrorista. Y eso era muy bueno porque como además goza de todas esas características que tiene el derecho comunitario derivado, pues incorporación directa en los derechos internos, los efectos, la aplicabilidad inmediata, el efecto directo, todo esto era fantástico para reforzarlo, era muy bueno, pero la decisión marco ni en su vertiente de 2002 ni en su vertiente de 2008 en el articulado incluye ninguna garantía de que los derechos humanos se van a respetar efectivamente. Lo dice en la introducción, en los considerandos, pero no lo dice en el articulado. Luego tiene una redacción bastante más laxa. Por ejemplo, mientras que en el convenio se dice que los estados adoptarán las medidas apropiadas, en la decisión marco se dice que cada estado miembro podrá decidir adoptar las medidas necesarias. No es lo mismo. El convenio, a pesar de todo, obligaba mucho más que aquello a lo que obligaba la decisión marco. En un lenguaje más relajado, a pesar de ser una norma comunitaria. ¿Qué ocurría? Que había todavía, en 2008, en diciembre de 2008, la Unión Europea decide cerrar esa modificación de la decisión marco, esa puesta al día, y publicarla, y por lo tanto su entrada en vigor. Y eso molestó mucho al Consejo de Europa. ¿Por qué? Porque la Unión Europea copió literalmente el convenio, pero lo copió encima mal, porque lo copió sin incluir las garantías. El convenio tiene 2 garantías muy importantes, por ejemplo el artículo 12, que es modélico. Luego además tiene un artículo expresamente donde exige de los estados partes la adopción de políticas de prevención, cosa que aparece por primera vez en un tratado internacional. Bueno, la Unión Europea se lanza a la piscina, pone al día, adopta la modificación de la decisión marco, no consulta con el Consejo de Europa, copia mal el convenio del Consejo, con menos garantía, y encima ¿qué pasó? Pues que como entraba en vigor automáticamente con su publicación en el BOE, había 12 Estados miembros de la Unión Europea que todavía no habían ratificado el Convenio de Prevención de 2005, que ya no tenían que ratificarlo. ¿Qué interés tenían si de todas formas esos tipos estaban contemplados sin las garantías correspondientes en la decisión marco, que era de obligado cumplimiento? Pero eso molestó mucho. Decían, es que así estamos desvirtuando, aparte de que se desmonta la cooperación, estamos desvirtuando los efectos del convenio, y los efectos del convenio son más exigentes que los efectos de la decisión marco, y además ustedes nos han copiado mal. Bueno, pues igual que pasó en ese caso, el convenio además está abierto a la firma de la Unión Europea. La Unión Europea no lo ha firmado. Sí ha firmado otros acuerdos del Consejo de Europa, como la lucha contra la corrupción, el fraude fiscal, todo eso sí, pero este no. Y ya saben que está en negociación la adhesión de la Unión Europea al convenio, que ya hay un acuerdo, un borrador de acuerdo, que el Tribunal de Justicia se va a pronunciar, pero se ha previsto la forma más endiablada, el mecanismo más difícil para que eso finalmente se haga realidad. Y ahí seguimos esperando.
Luego, esa cooperación entre dos organizaciones que debían ser, que son punteras y que debieran ser, están condenadas a entenderse, debieran ser hermanas, no siempre se produce. Y eso va en detrimento de una lucha mejor, más eficaz, más legítima contra el terrorismo. Yo ya acabo. Se acabó. La jurisprudencia del tribunal la dejamos para la mesa redonda si quieren preguntar. ¿De acuerdo? Bueno, muchas gracias.